No cabe la menor duda que estamos en una coyuntura política importante y que lo que actúa la Asamblea en este momento debe ser de interés nacional y en efecto lo es. Pero como todo tiene un contexto histórico y un efecto práctico, yo creo que a los propósitos del paso que vamos a dar en la siguiente votación bien vale la pena explicar el proceder o los argumentos que me llevan, los razonamientos que me llevan a proceder como después votaré. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Lo que nos permitió llegar a este punto es que el 4 de mayo del 2014 el pueblo panameño tomó una decisión en las urnas, que para poder decirle no al latrocinio que había sido más de 1.000 millones, que en ese momento no se conocían, sacados a las arcas del Estado y en perjuicio del pueblo panameño, votó a favor de Juan Carlos Varela. Pero Juan Carlos Varela le tocaba gobernar con el 60% de la población en contra. Y eso se vio reflejado en la composición de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional reflejó la cantidad de diputados que llegaron aquí por las distintas bancadas, reflejó cómo estaba la composición política del país. Y había claramente dos fuerzas políticas bien definidas que contaban con la mayoría de la población panameña, el PRD y Cambio Democrático. Eso obligó al panameñismo a encontrar un mecanismo para la gobernabilidad y le fue fácil en los primeros meses, porque habían intereses comunes y compartidos incluso en aquel entonces por mí, que iban de cara a desmantelar el gobierno paralelo que nos había dejado montado el señor Martinelli con algunos nombramientos que iban más allá del periodo presidencial. Por lo tanto, no era difícil hacer acuerdos de gobernabilidad en ese momento. Por supuesto que pasados los años, aprobados todos los proyectos necesarios para desmantelar el gobierno paralelo, el PRD se encontraba en una posición políticamente incómoda. ¿Cuál era? No tenía una definición de cara a la población panameña. Ellos no eran, la gente no los entendía, no eran oposición y tampoco eran gobierno, pero estaban disfrutando de los beneficios de un gobierno con el que habían hecho un acuerdo de gobernabilidad. Y el Cambio Democrático, todavía más beneficiado aún, supo aprovechar esa coyuntura política de la debilidad del gobierno y un comportamiento pendular les permitió en algunos casos apoyar algunas cosas y en otras no. Eso le dio espacio de movilización política, de manejo político. ¿Por qué? Porque siempre le puso valor a su voto. Encontró la forma, y lo hizo bien, de cotizarse para que el gobierno eventualmente, si le fallaban votos PRD, pudiera conseguir votos panameñistas. Bueno, esos son los acuerdos, son los consensos, son las negociaciones que nos tienen en el pantano en que estamos. Vino el momento de la escogencia de una junta directiva y el PRD toma una decisión política, a mi juicio, con todo respeto, en aquel momento desacertada. Decidió no tomar parte en ninguna comisión presidiendo directivas y le cede la impronta política al panameñismo y le facilita ir a negociar con el Cambio Democrático. Cambio Democrático, ni corto ni perezoso, por supuesto, aprovecha la coyuntura. El PRD da un paso atrás y que creían que ellos no iban a tomar el espacio. En política es como en física, todo espacio vacío alguien lo llena. E inmediatamente Cambio Democrático aprovecha la presidencia de la Asamblea. Grave error que cometió el panameñismo en ese momento. Bien, en el análisis de la coyuntura, sigo y planteo. Llegó el momento en que cambió la correlación de fuerzas y el panameñismo, ya en un año preelectoral, o de cara a ese año preelectoral con una popularidad resquebrajada, tiene que sentarse a negociar con el que había sido su adversario, que le permitía enarbolar de alguna manera la bandera de la lucha contra la corrupción y hacer las cosas diferentes, y un gobierno para el pueblo primero y todo lo demás que nos dijo en campaña. Y se ve forzado a negociar con Cambio Democrático y le cede la presidencia de la Asamblea. Con esa nueva correlación de fuerzas, el panameñismo inmediatamente comprende que queda debilitado de cara
a la poca fuerza política o al balance de poder que tiene el presidente Varela para gestionar su gobernabilidad. E inmediatamente, ¿qué hacen? Piensan cuál es la siguiente comisión. Después de la presidencia y el poder del Estado, ¿cuál es la comisión que puede hacer balance de poder? La comisión de credenciales. Era lógico que si había una transacción para que Cambio Democrático llegara a la presidencia de la Asamblea, tenía que haber a cambio algo que le permitiera algo de poder al panameñismo. Y en ese momento logra el panameñismo que Cambio Democrático le ceda un puesto en la comisión de credenciales y así queda conformada. ¿Que es proporcional? ¿Que respeta las minorías que establece la Constitución? Por supuesto que no. Pero en ese momento nos fuimos, como se habían aprobado hasta ese momento prácticamente todas las comisiones, cada uno de los años, a las nóminas de consenso. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿el acto en el que estamos hoy aquí qué es? ¿Es un acto político? ¿Es un acto jurídico? Es ambas cosas. Es un acto jurídico porque tiene fundamento en la ley, en la Constitución y en la ley. Porque las comisiones están reguladas en la ley orgánica, el reglamento orgánico del régimen interno, pero también tienen un mandato constitucional en el artículo 160 que señala que en toda comisión, ¿verdad?, tiene que haber garantizarse la representación proporcional de las minorías. 162, perdón, en el 162. Y en el artículo 42 y 43 de la Ley Orgánica del Régimen Interno, que es lo que popularmente se conoce como nuestro reglamento, está cómo se pueden escoger las comisiones, o por nómina de consenso o por un sistema que es alternativo, que es en el que hay que ir a votar. Ese no lo hemos usado todavía. Entonces, viene la gran pregunta. Como acto jurídico, ¿qué necesita? Necesita tres cosas: legitimidad, validez y eficacia. Tiene legitimidad porque fue de los diputados que tenemos facultad legal y constitucional para llegar a escogernos, participar. Tiene validez porque se hizo en cumplimiento de la forma de nominación que se llama nóminas de consenso. Pero ¿qué es lo que ha perdido en el tiempo la Comisión de Credenciales y su conformación? Ha perdido eficacia política. Y claro que es un acto político y hay que analizar su eficacia política, porque es el único espacio dentro de la Asamblea que le permite al panameñismo, ya debilitado, con baja popularidad en su recta final de gobernar, ¿verdad?, o de gobierno, tener un poquito de fuerza. Ahora bien, ¿cuáles son las circunstancias que me llevan a mí en este momento a haber votado hace un rato por la necesidad de este debate? ¿Por qué sí estaba bien hacer un debate? Porque me parece que también hay hechos sobrevinientes que no estaban presentes en la ecuación en el momento que se escogió la comisión. Uno, esa comisión tiene 9 miembros, pero de esos 9 miembros, 3 tienen situaciones distintas a cuando ellos fueron parte de la nómina de consenso. Uno, el diputado Muñoz ya tiene su propio partido, por lo tanto, en algún momento queda deslegitimado para votar como un civil. El diputado Rosas, el 8 de febrero de este año, en el diario La Prensa, primera plana, salió publicado que hay un proyecto en la Corte Suprema de Justicia dando vuelta para la posibilidad de abrirle un proceso. Y 3, el diputado Rubén de León del PRD está siendo severamente cuestionado por su gestión en la presidencia por los contratos y las donaciones. Por lo tanto, hay una crisis de credibilidad en la Comisión de Credenciales. Hay un severo conflicto de intereses. No solo es aquel arreglo constitucional al cual me opuse desde que fui procuradora, de que los diputados investiguen a los magistrados y los magistrados a los diputados. Es que ahora en la realidad hay el hecho concreto de la posibilidad de que una comisión que se ha quedado casi inoperante, que solamente está actuando de notaria de los nombramientos del Ejecutivo, no está entrando a revisar en el fondo la realidad de la gran cantidad de denuncias que hay contra magistrados de la Corte.
Y esos elementos sobrevivientes, con toda honestidad, hacen que uno se pregunte si la conformación de la Comisión de Credenciales es la que el pueblo panameño se merece a propósito de la fiscalización y el balance de poder que debe haber aquí. Pero la realidad ahorita es que nada de lo que nosotros decidamos aquí hoy realmente lo estamos haciendo en beneficio del pueblo panameño. Faltan escasos 2 meses. Si bien hay elementos sobrevinientes, ¿verdad?, que a mi juicio cuestionan seriamente la conformación y permiten este debate y que lo analicemos seriamente para el momento en que tengamos que escoger, también me pregunto si a propósito de lo que el pueblo panameño está esperando que nosotros hagamos para fiscalizar al gobierno, con el grave error político que cometió el PRD al momento de proponer la resolución señalando que había que investigar al presidente Varela, si realmente eso es lo que necesita el país. Mi respuesta es: yo no quiero ser parte de ningún tipo de acuerdo que se hayan hecho. Yo pensé que el debate iba a fluir, pero hemos visto una incidencia, un receso. No sabemos, yo por lo menos no lo sé, y sé que hay varios diputados aquí que no saben qué se habló. Entonces, uno no quiere ser parte de eso. Claro que estoy de acuerdo que esa composición, oiga, yo soy la minoría más representativa que hay aquí. Yo soy la única minoría, creo que entró por cociente completo. Si hay alguien que tiene representatividad aquí, soy yo. La sexta parte del votante de mi circuito me puso aquí, no para esas componendas, arreglos ni acuerdos. ¿Y de qué no quiero ser parte? De que por todas las redes se rumora que el PRD está pulsando para poder conseguir un puesto en el Tribunal Electoral si mueven al magistrado Juncal para la Corte Suprema de Justicia, que el Cambio Democrático está pidiendo apoyo del presidente Varela y no lo tiene, y de esta es la manera en que llaman le estoy transmitiendo lo que hay en las redes. Y ustedes saben bien que en materia política la percepción es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que uno no quiere? Ser parte de esos acuerdos. Uno quisiera que hubiera un debate genuino, auténtico, que además políticamente nos los merecemos. Si no, hay que tener miedo a la acción política. La acción política auténtica es necesaria en democracia. Esos debates se tienen que dar en democracia. Y el gobierno tiene que saber que tiene una fragilidad estructural aquí que lo ha mantenido en lo pendular de la conveniencia de negociar con unos a veces y con los otros otras veces. Porque esa fragilidad estructural lo arrincona de cara a poder conseguir los votos. ¿Qué es lo que no debieron hacer? Cuando una ley era buena, no debieron haber negociado con nadie y debieron haber permitido que cada quien votara de acuerdo a su conciencia. Están aprendiendo una lección política también. No había necesidad de negociar cuando las leyes eran buenas. Ahora, no se quejen. Ya lo dije una vez y me cito a mí misma de nuevo. Negociaron con el diablo y ahora le cogieron miedo a la candela. Bueno, ha llegado la hora que nosotros tomemos decisiones de cara al país. Con honestidad les digo que aprendamos de esta lección y ojalá que en las próximas elecciones de las comisiones, si no hay consenso, vayamos al método alternativo de elección y votemos. Yo no soy ingenua políticamente, tal vez lo era cuando llegué aquí. Esta escuela me ha enseñado. Yo quisiera que se debatiera y que se recompusiera, porque si hay una minoría a la que le toca un puesto en la Comisión de Credenciales es a mí, a la que he querido estar desde el día 1. Ahí no ha pasado más nada después que yo salí de Credenciales. Se lo he pedido a Bebi, se lo he dicho a Popi, a todo el que le pude hablar en el momento que estaban en las nóminas de consenso. Pero solo me dijeron, tiene que escoger, no puede ir a una y no puede ir a otra. Ahí solamente alguien se va a bajar para darle espacio. Error de interpretación también, ¿eh? Porque la Constitución es muy clara y los diputados por lo menos en una comisión tienen que estar. Así que es un derecho, no un favor. No me lo planteen como un favor, ese es mi derecho y me lo he ganado en las urnas. Sinceramente, hay que revisar. Tenemos una lección que aprender. Yo no soy ingenua. Yo quisiera que se recompusiera para que me dieran ese puesto a mí. ¿Pero ustedes creen que aquí alguien va a votar? ¿Me van a dar realmente el voto? A lo mejor consigue algunos. El mío lo seguro que lo voy a tener. Pero si nos tenemos que ir a la votación,
yo me pregunto cuántos estarían dispuestos realmente a cederme ese puesto en la comisión de credenciales. Porque que el PRD no piense que jurídicamente le toca a ellos, porque no es así. El PRD ya tiene su representación dentro de la comisión de credenciales y creo que recapacitaron en eso y están claros. Gracias. Dice el diputado Panay que me da el voto. Lamentablemente necesito muchos más para poder llegar a ocupar ese puesto, 7.8 votos, o sea, casi 8 votos para poder estar allí. Pero además les digo otra cosa, que si se recompone y se va a la votación, jurídicamente para que tenga validez, no deberían participar los que ya van a conservar sus puestos allí, sino aquellas minorías que quedamos por fuera en el primer consenso que se estableció. Así que son dos cosas distintas, o votar en pleno por una nueva composición o la recomposición de lo que ya hay. ¿Por qué no considero que es un acto ilegal? No considero que es un acto ilegal porque el fenómeno que estamos viendo en este momento no tiene ninguna norma que lo regule en la Ley Orgánica del Régimen Interno. No hay un solo artículo en el reglamento nuestro que regule la situación exactamente en la que estamos. Por lo tanto, el artículo 246, que es el artículo llamado a llenar los vacíos legales, dice que todo lo que no tenga norma específica se puede resolver con votación en el Pleno. Dicho esto, esperaré el momento de la votación para votar como mi conciencia me lo dicte, así como lo he hecho todos y cada uno de los días que he trabajado en esta Asamblea. Muchas gracias.